¿Cuáles son los mayores retos en ciberseguridad a día de hoy y cuáles las grandes oportunidades? Lo analizamos de la mano de Rubén Frieiro, socio de Deloitte. Buenos días. Muchísimas gracias. Cuéntanos. Bueno, pues la tesis que traigo hoy es entender la ciberseguridad como un reto para la estrategia de negocio, más que como una estrategia en sí misma dentro de las labores que evidentemente los CISOs de las compañías hacen y realizan todos los días. Para ello voy a empezar por dos preguntas muy sencillas que hemos incluido en las preocupaciones del CISO de este año. La primera de ellas preguntamos a los CISOs si disponen o no de una estrategia de seguridad, después profundizaremos en ello, y la segunda es en qué medida creen ellos que esa estrategia de seguridad está alineada con el negocio de su compañía, ¿no? Como podéis ver, la mayor parte de los CISOs responden afirmativamente que tienen una estrategia de seguridad y también es una mayoría de ellos los que consideran que la tienen alineada con su negocio, ¿no? Al margen de cada cuánto se revisa esa estrategia, con qué criterios o incluso en qué medida tienen o han probado ese alineamiento con el negocio. Si profundizamos un poco más en el estudio, sacamos tres conclusiones muy directas relacionadas con estos datos, ¿no? Aunque en mayor parte, como podéis ver ahí, más del 85% de las empresas dicen tener una estrategia de seguridad, lo que nos encontramos es que esa estrategia de seguridad que está definida está muy condicionada por algunos factores. El primero de ellos, más del 50% de las organizaciones españolas, bueno, o del 50% de las que han participado en este estudio, la dependencia del CISO sigue siendo jerárquicamente parte de la estructura de tecnología de las organizaciones, con lo cual las prioridades que se establecen desde el punto de vista de la seguridad de la información o de la protección atienden más a cuestiones puras de los servicios tecnológicos y de la protección de los mismos que a cuestiones relacionadas con el negocio en sí mismo. Y después veremos más adelante por qué es importante esta segunda derivada. También vemos que los CISOs a día de hoy, en mayor parte de su tiempo lo dedican a actividades de puro BAU, actividades relacionadas con el gobierno de la ciberseguridad, con su definición, el seguimiento de las políticas que tienen definidas las compañías y también con, evidentemente, las actividades de respuesta a incidentes y las actividades propias de protección. Vemos también una segunda consecuencia y es qué capacidad tienen los CISOs para influir en el negocio hoy en día, ¿no? Hay un porcentaje muy pequeño de los participantes en la encuesta donde el CISO depende directamente del CEO de la compañía. Se ha incrementado respecto a años anteriores, lo cual es lógico, pero en la mayor parte de los casos estos CISOs siguen rindiendo cuentas a un comité de seguridad o a un comité de privacidad o un comité de riesgos y en raras ocasiones suben a explicar cuestiones a la mesa del comité de dirección, salvo evidentemente que la ciberseguridad esté de actualidad, ¿no? Que haya ocurrido un incidente, que haya habido una causa que genere o que capte en un momento determinado la atención de la dirección de la organización, ¿no? Y el tercer factor que se desprende un poco de este estudio y que profundizaremos también un poco más en él es en qué medida los CISOs participan en los proyectos de transformación de la compañía y entendiendo esos proyectos de transformación como aquellas capacidades que las compañías tienen que poner en marcha para evidentemente implantar su estrategia de negocio. Aquí ya estamos hablando no de proteger en sí mismo el negocio de manera cotidiana o de proteger los datos de los clientes, estamos viendo en qué medida una compañía que adopta una estrategia de implantación de cloud o que adopta técnicas de data analytics para mejorar en el seguimiento de su negocio, lo hace de una manera segura. El perfil de CISO ya no como hombre que protege la compañía, sino como consejero que participa como experto en hacer que esos proyectos de transformación pues nazcan de una manera segura, ¿no? ¿Cómo aplicamos el Security by Default? Cuando vemos esa tipología de proyectos, proyectos que nosotros nos gusta llamar proyectos de transformación o digitalización de la compañía, que van desde el cloud, desde el data analytics, la implantación de redes o tecnologías 5G, los temas de inteligencia artificial, etcétera. Vemos que son proyectos que cuando preguntamos a los ejecutivos de las organizaciones si para que tengan éxito la ciberseguridad afecta o no afecta, en gran medida, que son las dos líneas verdes que vemos ahí, se identifican como la seguridad es importante para adoptar estos proyectos, ¿no? Otra cosa muy distinta es
cuánto tiempo dedicamos como organización, como el tiempo que tenemos desde el punto de vista de CISO de la organización, a verdaderamente establecer esas medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque todos estos proyectos, si no nacen desde una perspectiva de security by default, lo que nos encontramos es que existe un coste oculto de transformación del cual la compañía no es consciente y lleva desde el fracaso del proyecto a prever o no prever riesgos que evidentemente a futuro pues pueden ser o pueden tener un impacto que afecte sí a los objetivos de transformación de la organización y por lo tanto fracasen o el éxito de esos proyectos no sea el que nos esperábamos en un momento, ¿no? Con lo cual aquí ya vislumbramos una de las conclusiones que quiero llegar, ¿no? El CISO no solo es un agente más desde el punto de vista de la protección de la información o de la compañía, sino que su rol tiene que mudar a favorecer recursos que posibiliten adoptar con seguridad estos proyectos de transformación. Y para ello, ahondando en este análisis, hemos hecho una reflexión relacionada con, desde el punto de vista de cómo estas organizaciones son capaces de poner en valor la participación del CISO en estos proyectos, ¿no? Y hemos descubierto algo que es una conclusión obvia, pero que a la vez es interesante, ¿no? Y que debiera servir al CISO pues, para marcar cuál tiene que ser su estrategia en el desarrollo de las capacidades de seguridad, más allá del propio BAU, ¿no? Hemos clasificado a las compañías en compañías poco maduras o nada maduras, con un nivel de madurez medio o con un nivel de madurez alto. Para ello hemos hecho 3 preguntas muy sencillas, ¿no? Si las compañías nos contestan que no a estas 3 preguntas, que tienen un nivel de madurez bajo, si al menos hacen una o 2 de estas actividades, tienen un nivel de madurez medio y si, por el contrario, tienen en su día a día o ejecutan en su día a día estas 3 actividades, consideramos que tienen un nivel de madurez alto. La primera es la capacidad que tienen las organizaciones para tomar decisiones basadas evidentemente en las amenazas que operan en su entorno, pero en las amenazas que vienen favorecidas o motivadas por el conjunto de tecnologías en las que operan y por el entorno competitivo en el que están. La segunda de las actividades es si hacen una gestión eficaz de la ciberseguridad, entendiendo una gestión eficaz de la ciberseguridad como que hacen evaluaciones periódicas de riesgo, lo miden de manera cuantitativa o cualitativa o incluso de las dos, se comparan con el mercado de manera periódica qué nivel de capacidad tienen desde el punto de vista de lo que son ellos en relación a sus competidores y también en qué medida anticipan los riesgos a los que tienen que hacer frente y la forma de responder a ellos. En qué medida entrenan escenarios de respuesta, pues evidentemente ante filtraciones de datos, ante ransomware, denegaciones de servicio o cualquier otro tipo de amenaza que pueda afectar a la compañía. Y la última de las actividades que vemos para que den madurez es qué capacidad de influencia real tiene el CISO en la agenda del board. Es decir, si el CISO está presente o las problemáticas del CISO están presentes de manera periódica en las reuniones del comité de dirección al más alto nivel, ¿no? Más o menos en el estudio nos sale que casi un 40% de las compañías tienen un nivel de madurez bajo porque hacen una o ninguna de estas actividades, un nivel de madurez medio otro 40% y un nivel de madurez alto otro 21%. Y lo que es interesante es que cuando analizamos cómo afrontan las estrategias que tienen que poner en marcha para abordar con éxito este tipo de tecnologías, los directivos de estas organizaciones, no los CISOs, los directivos de estas organizaciones, cuando son organizaciones maduras, como veis, casi se dobla la percepción que tienen de la importancia de seguridad para acometer estos proyectos, ¿no? Con lo cual, una compañía que ha desarrollado una función de ciberseguridad madura, basada en la capacidad de planificación, en la gestión eficaz y en la capacidad de influencia que tenga que tener su CISO en el comité de dirección, va a tener unos directivos, desde el punto de vista de negocio, que van a entender el valor que la ciberseguridad aporta en sus proyectos de transformación y, por lo tanto, los recursos que va a poder acceder el CISO de la organización van a ir un poco más allá exclusivamente de los de gestionar el BAU, sino que vamos a poder dedicar tiempo a actividades verdaderamente de innovación y de creación de valor, ¿no? Esto me lleva pues, a sintetizar sobre la hipótesis que hacíamos al principio de
la ciberseguridad, más que una estrategia en sí misma, al final es un reto para la estrategia de negocio. Tres conclusiones, ¿no? La primera es, si tenemos que decidir quién es el que nos fija la estrategia de ciberseguridad dentro de la organización, diríamos, ¿es el CISO? Pues no, una parte nos la va a fijar el negocio, nos la va a fijar evidentemente la tecnología que tenemos que operar dentro de la organización, el entorno de amenazas en el que estamos operando, el regulador también va a decir mucho, ¿no? Con lo cual no tenemos una estrategia única exclusivamente basada en la percepción que pueda tener el CISO de la organización, ¿no? La estrategia de ciberseguridad, si verdaderamente está alineada al negocio, tiene que aportar valor a ese negocio y evidentemente ayudar a cumplir los objetivos. Lo que nos dice es que tenemos que jugar mejor, pero también jugar diferente, ¿no? Una frase pues, muy utilizada en el ámbito de la estrategia. Y para eso, las organizaciones, desde el punto de vista de ciberseguridad, para dotarse de esos recursos, tienen que impulsar su desarrollo externo, tienen que estar abiertas a incorporaciones o a captar talento en momentos determinados que lo puedan necesitar para cubrir aquellas áreas a las que no llegan y, evidentemente, pensar en estrategias de partnership entre organizaciones que permitan, a su vez, nutrirse de conocimiento que permita reducir, digamos, el tiempo de respuesta ante este tipo de proyectos. Y la última de las conclusiones es que a la hora de desarrollar el área de seguridad la madurez importa. Entonces, cuando hacemos la comparación con el mercado y vemos que como organización hay actividades que no tenemos en nuestro día a día y que son actividades que nos aportan madurez, entendiendo que nos aportan pues, mayor presencia en el comité de dirección, o tenemos que tomar decisiones organizativas respecto a dónde ubicar la posición del CISO dentro de la organización, evidentemente dependiendo del tipo de compañía o el sector en el que operamos, pues al final va a tener un impacto muy alto en cómo el CISO y la estructura del CISO pueda ayudar a cumplir esos objetivos de negocio. Con lo cual, a la hora de hacer una estrategia de ciberseguridad, generalmente la pensamos desde el punto de vista de nuestro BAU, nuestro día a día, de la misión que tenemos, que es proteger a la organización, pero también tenemos que reservar una serie de recursos precisamente para poder trabajar en el change. No solo es en la ejecución, también trabajar en el change y cómo tenemos que ayudar a la organización, evidentemente, a hacer que la estrategia que está poniendo en marcha tenga éxito. Hasta aquí un poco mi presentación y nada, daros las gracias por darme la oportunidad de compartirla con vosotros. Muchísimas gracias a ti, Rubén, por haber compartido todo ese conocimiento con nosotros y habernos mostrado un poco cuál es la visión de los CISOs a día de hoy en todo su día a día en las empresas. Muchísimas gracias y nosotros seguimos con el programa.